la paz que calmará tu ansiedad en estos tiempos de pandemia. La paz que calmará tu ansiedad en estos tiempos de pandemia. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu amor, Señor, tu misericordia, Señor. Hoy estamos reunidos para escuchar tu voz, Padre Celestial. Oh, Señor, yo te pido, Señor, me utilices, que sea yo solamente el portador de tu palabra, Señor, y que esa voz, Señor, que va a traspasar nuestros corazones, Señor, llegue a nuestra mente y corazón, Señor, y traspase todo lo que tiene que traspasar, Señor. Porque tu palabra es lo que hace, es como una espada de dos filos que traspasa nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, Señor. Oh, Señor, y que quede grabada en nosotros, Señor, para sobre todo ponerla por obra, Señor. Sella mis labios, que no diga nada que tú no quieres que diga, Señor, y que tu voz resuene, Señor, en cada oído de mis hermanos y hermanas que la van a escuchar, Señor. Haz lo que quieras de nosotros, Señor. Deposita, Señor, esa palabra en nosotros para que tenga ese fruto, Padre. Gracias, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra palabra ahí en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Dice la palabra de Dios: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Aleluya, qué texto tan hermoso. Y ahorita lo vamos a ver con calma. Ahorita vamos a ver qué es lo que Dios nos dice con no se inquieten por nada. Yo creo que está por demás explicarlo, se entiende. Lo difícil es hacerlo. Lo difícil es decir, ¿cómo no me voy a inquietar en estos tiempos? ¿Cómo no me voy a inquietar en estos tiempos, verdad? Pero Dios sabe qué estamos pasando, hermanos. Dios sabe qué estamos pasando usted y yo. Y para iniciar, quiero contarle una historia. Quiero contarle una historia. Dice que había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Así que este rey convocó a todos y dijo: organicen un concurso. A ver cuántos pueden hacer una pintura que capte esa paz perfecta. Obviamente, pues muchos lo intentaron y el rey estaba observando cada una de las pinturas, pero solamente hubo dos que realmente le llamaron la atención. Hubo dos solamente que le gustaron y tuvo que escoger entre estas dos. La primera era un lago muy tranquilo, una pintura de un lago muy tranquilo, un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban y sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Seguramente usted ha visto un cuadro así pintado, un lago o un mar, la quietud ahí, y pues en esta pintura reflejaba ese cielo azul con tenues nubes blancas, y todos los que miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. ¿Cuál era la segunda pintura? ¿Cómo era? Bueno, también tenía montañas, pero esas montañas eran escabrosas y estaban descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no revelaba para nada lo pacífico, pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada
un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En ese arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, se encontraba un pajarito resguardado plácidamente en el medio de su nido. Perfecta paz. El rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanecemos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la perfecta paz, porque solamente Dios puede dar ese tipo de paz. Así que si tú estás hoy mismo enfrentando pues la ansiedad, no tienes paz, no sabes cómo estar calmado, pues hoy vamos a hablar de eso. Y una de las palabras más buscadas en Google, una de las palabras más en Google, lo dije mal, ¿verdad? Es Google. Una de las palabras más buscadas en Google o en Internet, lo que usted quiera, es la palabra ansiedad. Todos estamos ansiosos por algo. ¿Por qué? Pues no sabemos. Este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo ha cambiado todas las áreas de nuestra vida, ha cambiado nuestras rutinas de dormir, de comer, el descansar. Bueno, porque ni a veces ni descansamos, más bien nos cansamos más. Ha cambiado el levantarnos, los horarios, las rutinas de limpieza, las rutinas de ver la televisión, de estar viendo películas. Muchas cosas nos están inquietando, cada quien en su canal de responsabilidad. Los adultos pues nos inquietamos por la casa, lo económico, el trabajo, las cuentas que tenemos que pagar. Los jóvenes, adolescentes y los niños pues por la escuela. Están conectándose desde muy temprano. A algunos les gusta pues este método, ¿verdad? Otros lo alucinan, otros ya no quieren saber nada y ya odian ver la computadora. Pero en resumen, no tenemos una paz completa y duradera. Ahí está la ansiedad. Y yo se los digo también, hay veces que me pongo triste, de repente me pongo muy alegre porque el Espíritu Santo me visita y ahí estoy. Pero cuando no, de repente me dan ganas de llorar y digo, bueno, ¿por qué tengo ganas de llorar? No sé por qué. El apóstol Pablo tenía perfecto sentido de lo que estaba escribiendo. Estaba de alguna manera como nosotros. Bueno, no se compara obviamente, pero estaba en el encierro, estaba solo. Dios nunca lo dejó. Estaba solo en una celda fría, húmeda, y tenía la capacidad espiritual tan fuerte que escribía: no se inquieten por nada. ¿Y qué significa no se inquieten por nada? Y enseguida lo dice más bien, o sea, en lugar de, en toda ocasión, eso significa en lugar de, en toda ocasión. Y el apóstol nos invita a cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Pues entonces ore más. En el momento que empiece a preocuparse o a inquietarse, tiene que detenerse y orar. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y haciendo esto, o sea, y la paz de Dios, haciendo esto, enseguida dice, y la paz de Dios, esa paz que no la puedes entender, que nos sobrepasa en nuestro entender, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. Eso es lo más hermoso de este versículo. Esa paz de la cual no podemos entender, de esa paz es la que nos va a dar nuestro Dios. Mire lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Está hablando de la paz. Y está hablando, dice, es mi paz. La paz es mi paz. Mi
paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermoso versículo. Sí, lo podríamos estudiar exegéticamente, que hoy no es el caso porque no tenemos tiempo, pero podemos ver cuánta riqueza tiene este texto. Tan solo el decirnos, no se turbe vuestro corazón, no te engañes, no tengas duda, no te confundas, no tengas miedo. Esa paz que yo doy no es como la que el mundo da. ¿Cuál es la paz que el mundo da? Bueno, pues usted puede oír que cada día nos va mejor en la pandemia y que ya somos menos los que están contagiados, en fin. Esa no es paz. La paz duradera, la paz que abate nuestros pensamientos de ansiedad es la paz que solamente Cristo da a través de esa cruz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que si su pensamiento está lleno de ansiedad, si su pensamiento en estos tiempos de depresión también lo inundan, lo atacan, piense en Jesús, piense en Dios, piense en las cosas que Él nos da y Él nos va a guardar en completa paz porque nuestro pensamiento en Él persevera y porque hemos confiado en Él. Para entender esta paz completa, vamos a ver una historia de miedo. ¿Cómo es que vamos a ver una historia de paz y a la vez una historia de miedo? Bueno, al principio es de miedo, yo diría de terror, de alguien que vivió lo que escribió con tanta vehemencia, pero que luego estuvo en un lugar donde tuvo una paz duradera. Cuando Dios le dio la corona al apóstol Pablo. ¿Quién fue? Pues Pablo, escribiendo esto precisamente a los filipenses. Él estaba en la cárcel. Y vamos a ver qué quiere decir vehemente. Alguien que escribió con tanta vehemencia. ¿Qué quiere decir vehemente? Que posee mucha energía, pujanza, ímpetu o ardor. ¿Y qué quiere decir ríspido? Porque también tiene que ver con eso, ríspido. Es un adjetivo que hace referencia a aquel o aquello que resulta vehemente, hosco, áspero o brusco. Por ejemplo, mire, dice, los periodistas fueron testigos de un diálogo ríspido entre la presidenta y el senador. Un diálogo ríspido. Otro ejemplo, escuche, dice, a veces hay que decir las cosas con un lenguaje ríspido para que la gente entienda. Así es, a veces hay que decir las cosas con vehemencia, con valor, de una vez y por todas. A veces no queremos ser así, a veces, por ejemplo, yo que soy pastor, me escuchan hablar fuerte y seguramente dicen, el pastor, no, ay, ¿cómo habla el pastor? No tiene amor, está enojado. Pero cuando hablamos con mucho amor, ay, el pastor le falta carácter, no lo dice fuerte. Y cuando uno está enojado y lo dice con vehemencia y algo y suena ríspido, no, el pastor no tiene amor, le falta amor al pastor. O sea, nunca da uno gusto a nadie. Así es. Pero vamos a adentrarnos en esta aventura que en su primera etapa pues fue sufrimiento, y luego esa paz que todos anhelamos el día de hoy. No solo por la pandemia, sino por nuestra vida diaria, hermanos. Necesitamos paz, tranquilidad para seguir adelante, para levantarnos cada día. ¿A cuánto les cuesta levantarse cada día? A veces dicen, yo me quiero quedar aquí 3 días sin levantarme. Pues no, en el nombre del Señor. Precisamente Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y pues necesitamos entonces esa paz, esa tranquilidad. Y solo la obtenemos buscando a Dios. Solo la tendremos si estamos en las cosas de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 27. Vamos a ver esta historia donde Pablo es enviado a Roma, acusado para meterlo a la cárcel y fue
Él apeló al César y fue enviado a Roma. Y vamos a ver esta historia, como les decía, de terror primero. ¿A quién le gustaría pasar un naufragio? A nadie, creo que no. Pero vamos a ver qué nos dice. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar las puertas de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Usted debe imaginar el puerto de donde iba a zarpar, el mar, el color del mar, quizá azul, gris, el aire, quizá lo frío que estaba y sobre todo, hermanos, cómo se sentía Pablo. Un gran siervo de Dios, pero al fin y al cabo estaba preso junto con otros prisioneros. Dice que lo entregaron a un centurión, o sea, a un guardia para que lo llevara a Roma. Las embarcaciones de aquel entonces eran muy pesadas. Se dice que pesaban más de 10 toneladas. Y seguimos ahí en la historia. Usted debe de imaginarse toda la película. Versículo 3 dice: al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Mire qué privilegio tenía Pablo. Al menos le dejaron estar con los conocidos. Hace 8 meses ya casi zarpamos de ese puerto en esta pandemia. No sé cómo usted lo veía, a lo mejor todavía no se veía un cielo gris, una tormenta tan fuerte. Quizá zarpamos sin saber, nos metimos en este barco de la pandemia y veíamos quizá un cielo todavía azul. Quizá no sabíamos lo que iba a pasar, pero mire lo que pasó, una tormenta, un naufragio, cuántos muertos. Y así el apóstol Pablo estaba pasando ese momento, pero estaba preso, un gran siervo de Dios preso, pero siempre el Señor estuvo con él. Sigamos con la historia, versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hablando allí el centurión, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Bueno, por cierto, no tenía nada de buenos puertos, pero así se llamaba el lugar. Dice, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, ponga atención ahí, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Seguramente decían, pues ¿qué va a saber de navegación si nosotros somos los expertos? Él que siga predicando lo que predica y que no se meta. ¿Qué haría usted si usted va a hacer un viaje y le dicen, pues no conseguí un buen avión, está más barato, y ve usted el avión en el que va a volar y pues está todo derruido, ¿verdad? Está así como que chueco todas las alas y la hélice apenas si funciona. ¿Usted se subiría? No. O le dijeran, vamos a hacer un viaje a una isla, le vamos a dar un viaje. Cuando usted sale a las playas, súbase, le vamos a llevar y ve usted una lancha toda molada, toda así que se asoma y hay agua ahí, ¿no? ¿Usted se subiría? Pues seguramente Pablo vio lo mismo, vio este tipo de embarcación vieja, este tipo de embarcación en la que
pues se acostumbraba a navegar. Y les dijo eso, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nosotros, de nuestras personas. Pero ¿qué hizo el centurión? Pues le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave. Y aquí vamos a ver el primer punto. Debemos consultar a Dios. ¿Qué es lo que dice Lucas 14, 28 al 33? Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Consultar a Dios antes de hacer cualquier cosa. El rey David consultaba con el Señor si podría pelear contra sus enemigos, y Dios le decía, ve, pelea, porque ya los he entregado en tu mano. Hay quienes consultan su horóscopo antes que a Dios. Hay quienes no salen de su casa si no han leído lo que el destino los separa, con lo que dicen los brujos, los encantadores, todos los que se dedican a esto. Y hay quienes también consultan primero al compadre, a la comadre, a ver si ellos saben si pueden hacer ese negocio o no. Hay quienes consultan las cartas, a ver cuál es el destino del negocio que estoy emprendiendo. Pero los hijos de Dios debemos consultar a Dios primero. Y no solo a Dios primero, sino solamente a Él, a nadie más. A lo mejor a usted no le van a hacer caso en su consejo. Usted como cristiano quizá les va a tratar de decir, mira lo que dice la palabra, pero no le van a hacer caso quizá. Pero si llega a aconsejar, pues dígales que primero consulten a Dios y guíelos a que lo busquen primero. Cometemos el error de no consultar a Dios antes de hacer algo. Debemos en la mañana, a lo primero, a levantarnos, Señor, tú guía mi mente, guía mis pies, mi vida, que se haga lo que tú quieras. Necesitamos entonces consultar a Dios. A Pablo no le hicieron caso, le hicieron más caso al piloto y a otras personas, y a veces así somos. Hay una influencias, personas, y a veces estamos nosotros consultando a las personas primero antes que a Dios. Vamos a seguir con la historia, versículo 12. Dice, y siendo incómodo, estamos en Hechos, versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, ya se imaginará el frío que estaba haciendo, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Los tiempos no eran buenos, hermanos. O sea, ya de entrada Pablo estaba pasando yo diría, ese sufrimiento. ¿De qué, perdón? Esa tribulación, sí, correcto. Esa tribulación de ser llevado ante el César en Roma y pasar mal trago en siendo puesto en una barca que no se veía que no iba a poder navegar. Hacía frío, era tiempo de invierno y todavía no era lo peor. Nosotros todavía no hemos visto lo peor, hermanos. Quizá usted se pregunte, ¿cuándo vamos a salir de esta? No lo sabemos, quizá no hemos visto lo peor. Por eso usted y yo tenemos que estar bien conscientes del tiempo que Dios nos está permitiendo ver. Dele gracias a Dios por ello. Nos está advirtiendo. Mire lo que pasó después, versículo 13, la tempestad en el mar. Dice, y soplando una brisa del sur,
pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ay, Dios mío, o sea, no solamente estaba pasándolo, viviendo lo que estaba pasando, sino no solamente eso, sino llegó este huracán llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Es un lenguaje marino el que está hablando Pablo. Ellos conocían ese lenguaje y miren lo que escribía. Nos estaba narrando la historia. Versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hoy, hermanos, nos ha pegado duro los huracanes. No solamente la pandemia, sino aquí en México están sufriendo nuestros hermanos de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, Puebla, de la Sierra. Ha habido tempestades que han destruido sus casas. Súmele todo esto. Es tiempo de que pensemos que el Señor nos está advirtiendo. O sea, a veces decimos, Señor, ya no veo la salida, no veo el sol ni las estrellas. Así les estaba pasando. Por muchos días no apareció el sol ni las estrellas. Y estaban acosados por una tempestad, dice, no pequeña. Y ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Pero mire lo que pasa después. Y esto está pasando con nosotros. Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. Ponga atención ahí, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjurio y pérdida. Algo que siempre nos molestaba oír desde niños fue el, te lo dije. ¿O no le choca que le digan eso? O cuando usted lo dice, ¿qué siente? Muchas veces Dios nos los dice mucho antes. Nos dice qué es lo que va a pasar, pero no hacemos caso. Dios nos dice de muchas maneras lo que puede pasar, pero no hacemos caso, hacemos oídos sordos. Por eso lo primero que debemos hacer es consultar a Dios. Por eso Pablo les dijo, se los dije, varones, se los dije. Y el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y este es el segundo punto, tengan ánimo. O sea, se va a perder todo menos la nave, eso es lo que les decía Pablo. Hay muchas pérdidas en nuestra vida. En esta pandemia hemos perdido hermanos, hemos perdido el trabajo, hemos perdido la fe quizá, hemos perdido quizá hasta las ganas de buscar a Dios. Pero déjeme decirle algo muy claro. Lo que ganamos es que Dios nos está advirtiendo, yo vengo pronto. No dé por perdido todo lo que Dios nos ha dado hasta ahora. Ya está todo perdido, ya perdí todo, ya no va a haber para mí nada que gane. Dios no da por perdido todo. Dios sigue estando con nosotros y lo hemos visto. Le hemos ganado todo con el Señor. Hemos ganado todo con el Señor. Mire lo que dice Isaías 41:10. Este es un versículo quizá muy trillado para usted, pero cuando lo leemos con este sentimiento de buscar esa paz que solamente Cristo da, nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, hermanos, qué bueno saber que el Señor no nos abandona. No temas ni te angusties. El Señor te acompaña, te fortalece, te ayuda. Su mano derecha te sostiene firmemente y en Él tienes la victoria. Aleluya. Aprende a ser más fuerte y valiente con el ejemplo de Josué, porque Dios se lo dijo a Josué: no temas, no desmayes. Y el profeta Isaías nos lo dice nuevamente. Primera carta a Timoteo 6:12. ¿Qué nos dice? Pelea la buena batalla de la fe. Este es tiempo de batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Esta es la versión NBI. Esa declaración de fe que hacemos a diario. Dios está con nosotros. No teman, no desmayen, porque Dios está con nosotros. Es cierto. Amén. Estamos en una batalla y necesitamos mantener nuestra vista puesta en lo que ya es nuestro. ¿Y qué es nuestro? Pues la vida eterna. No permitas que esas luchas diarias te distraigan de tal forma que olvides que gracias a tu fe en Jesús, la victoria y la vida eterna son tuyas. Toma las promesas de Dios, tómalas. Salmo 46, 1-3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No temeremos, Él nos va a ayudar. Hoy, hermano, si hoy usted me dice, pues todavía estoy triste, no puede ser eso posible, porque tan solo con estos dos últimos textos que leímos, tan solo con esos tres últimos textos, tenemos esa fortaleza. Y podría seguir con textos de ánimo y de la ayuda de Dios para nosotros, pero vamos a continuar con la historia, que al final nos va a mostrar la paz que Dios nos da. Vamos a seguir la historia en Hechos 27-23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, todos los que navegan contigo. Así que, hermanos, la palabra de Dios es clara con nosotros. Y el primer punto fue, debemos entonces primero consultar a Dios. El segundo punto, tengan ánimo. Vamos a ver el tercer punto. Dios siempre va a mandar un ángel para que te cuide. No temas. Dios siempre va a mandar un ángel para que te cuide. Se los dijo ahí en donde pensaban que ya todo iba a acabar. No temas, dice, es necesario que comparezcas ante César. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nada se va a perder. Jeremías 17, 7 y 8. Miren lo que dice. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Ay, qué hermoso versículo. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dios siempre cuidará de ti. ¿Cómo? Él sabe cómo. Solamente pon tu confianza en Él. Segunda carta a los Corintios 4, 7 y 9. En la versión NBI dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos,
perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Cuando la situación es tan desesperante, hermano, que solo tienes deseos de salir corriendo, pues corre hacia el Señor. Dice ahí en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, será resguardado. Él es torre fuerte para nosotros y en sus brazos vas a encontrar esa protección y esa salvación. Vamos a seguir con la historia, amén. Vamos a seguir con la historia. Versículo 25. Por tanto, oh varones, dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, ya estaban cumpliendo 15 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, eran como 30 metros, después fueron como 25 metros y así. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Qué les dijo entonces? Ponga atención ahí. Cuando estaban ya acercándose, aparentaban, dice que echaban las anclas, pero empezaron a querer saltar ya al mar. Y le dijo al centurión, si estos no permanecen en la nave, en vosotros no podéis salvaros. Mire, en nuestro caminar cristiano, muchos va a ver que se van. Muchos por de la nada va a aparecer o van a dar cualquier pretexto y ya, no sigo a Dios. El año pasado, este joven de la misión de Santiaguito me envió un mensaje y me dijo, pastor, le aviso que ya no quiero nada con Dios, ya no voy a seguir el cristianismo, ya no voy a seguir nada de lo que aprendí o de lo que oí, ya no quiero tener nada que ver con Dios y con el cristianismo. Así me lo dijo. Y pues lo único que le dije, bueno, tú ya conoces la palabra que hemos ido a predicar. Tú ya conoces al Dios que todo lo puede, al verdadero Dios, no un Dios de barro, no un Dios de yeso, no un Dios que solamente está ahí, sino un Dios vivo. Si tú has decidido eso, yo solamente te digo que Dios te bendiga y espero que un día regreses a las plantas de Dios, porque tú ya conoces el Evangelio. Qué triste recibir esa noticia. Me voy, pero hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que no somos indispensables. Y a veces que pensamos que por nosotros no va a continuar el Evangelio, que por nosotros la obra se va a parar, que la iglesia no va a ser igual sin nosotros. Hermanos, tenemos que entender que no somos indispensables. Tenemos que estar en la nave con el Señor porque Él es nuestro capitán. Y muchos de los que han dejado no se han salvado. Necesitamos estar conscientes de que no somos indispensables y que la obra no es del pastor, no es de cualquier hermano, es del Señor. La obra es de Cristo y tenemos que seguir adelante. Amén. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer.
Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Vamos a ver el cuarto punto. Dios nos da la salida. Debemos estar seguros de quiénes somos y a quién servimos, amados hermanos. Quién está con nosotros y a quién damos cuentas. Comieron, partiendo el pan, oró, dio gracias y comieron. Es lo que nosotros estamos haciendo mientras pasa toda esta pandemia, mientras pasa esta tormenta. Estamos haciendo nosotros, recordando la cena del Señor. Próximo domingo estaremos celebrando la Santa Cena del Señor. Y necesitamos ponernos a cuentas, hermanos. Necesitamos pensar en esa cena del Señor. No cualquiera puede tener esa comunión. Necesitamos reflexionar, hermanos. Salmo 37, 23 al 24. Dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Así que el Señor afirma nuestros pasos. Dios nos da la salida. Y vamos a ver lo último, el naufragio. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, mire la mano de Dios ahí, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¡Qué pesadilla pasó Pablo en ese naufragio en el mar! Aquí termina este capítulo. Este capítulo es digno de una película. Ya se han hecho películas. ¡Qué pesadilla! Pero, ¿qué dice? Todos se salvaron. Después Pablo estuvo ahí a salvo en esa isla, que era la isla de Malta, y luego fue llevado a Roma, donde estuvo predicando por 2 años, dice la palabra. Dios le dio la paz momentánea y luego le dio la paz eterna, porque ahí lo decapitaron. ¿Qué pesadilla estamos pasando nosotros? ¿Qué naufragio estamos viviendo? Pero Dios nos da la salida. Dios nos va a salvar a todos. Y no hablo de morir, hermanos, porque cualquier día usted y yo podemos ser llamados a la presencia de Dios. Hablo de la salvación personal en Cristo Jesús. Si usted y yo seguimos fieles a Dios, nos vamos a salvar. Tenemos que orar por aquellos que no han aceptado a Dios en su corazón y están viviendo un verdadero naufragio en su vida. Están viviendo religiosidad quizá. Nuestro deseo es que se salven, que podamos hablarles de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? El arrebatamiento. Es lo que estamos esperando. Ahí lo dice en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Quizá muchos se pregunten, ¿por qué Jesús no viene? Dice ahí en la carta, segunda carta de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano, yo te
Digo en esta mañana que Dios es el único que puede salvar tu vida. Consulta a Dios. Él es el que te da ánimos. Ten ánimo en esta pandemia, en este tiempo en el que el Señor nos está permitiendo vivir. Ten ánimo. Recuerda que siempre Dios va a mandar un ángel para salvarte. Dios siempre está sosteniendo tu mano. Dios siempre te va a dar la salida. Amigo, hermano que nos estás oyendo, vamos a orar para que recibas a Jesús en tu corazón. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, Dios estará contigo. Dios va a perdonar tus pecados, va a cambiar tu vida, te va a perdonar, va a lavar todo tu corazón. Si está rojo como la grana, dice la palabra de Dios, será blanco como la lana. Yo te pido que ahí en tu lugar inclines tu cabeza y le digas al Señor con todo tu corazón: sálvame, Señor, sálvame. Oh, Señor, gracias en esta mañana. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Sálvanos en este naufragio, de esta tormenta. Quizá nuestra vida sea una tormenta ahora. Ahí están, Señor, las personas que por primera vez nos están escuchando. Oh, Padre, que reciba, Señor, tu Espíritu Santo, ese sello de tu Espíritu Santo al recibirte en su corazón, que ellos puedan decir: Señor, perdóname. Haz esta oración conmigo y dile con todo tu corazón: Dios, reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, derramando tu sangre, y esa sangre es la que me perdona, es la que me limpia. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, limpia mi vida, Señor, y haz la obra en mí. Señor, yo te recibo en mi corazón desde hoy, Padre. Obra en mí, Señor, y ayúdame. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, amado hermano, yo espero que este domingo el Señor y en esta semana que inicia el Señor le colme de paz, que usted tenga paz a pesar de la tormenta, que usted tenga paz a pesar de todo lo que estamos viviendo. Que Dios le bendiga en esta semana, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y participación de su Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios le bendiga en esta semana, que Dios sea con usted. Y lo voy a dejar con la película. Dura 7 minutos. Con todo lo que hoy prediqué, usted va a ver esta película y al término de la película terminará la transmisión. Yo espero que se quede al final porque usted va a revivir lo que leímos hoy. Que Dios le bendiga y le fortalezca y sobre todo le dé esa paz que usted necesita. Amén. Dios le bendiga. Vamos a... Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Abordamos un barco de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón, zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Luego de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, de Licia. Allí, el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso.
que causará mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Luego de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ya teníamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo en este momento. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo ha transmitido. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días, Él dijo, que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra,
pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra.